Navegamos 2 días completos y no encontramos ni un alma, ni un rancho abandonado, ni señales de que por esos lados hubieran sacado anteriormente caucho o siringa. Nada. Bajamos algunas veces a la orilla y encontramos frutas y comimos algo. En nuestro viaje por el Yarí navegábamos sin rumbo fijo. Parece que la historia de la humanidad se define por la danza infinita de Tánatos, que bailan los hombres al compás de la guerra, la muerte, la sangre y la destrucción. Una guerra da paso a la otra en un ritual perpetuo de agonía y devastación. Soy de un país donde la guerra y la violencia siempre han estado presentes en gran parte de nuestra historia y tradición. La violencia desde siempre ha marcado el compás de esta danza salvaje que ha manchado de sangre nuestros territorios, ríos y memorias. Este vasto territorio, desde el norte hasta el sur, ha sido testigo de un gran número de barbaries y masacres que han cometido los hombres en nombre de un dios, una ideología o una idea de progreso. Hacia el sur de Colombia, en el corazón de la selva amazónica, tuvo lugar una historia infame que cobró la vida de más de 40.000 indígenas por la avaricia y ansias de poder de los hombres del mundo civilizado. La segunda revolución industrial desarrollada en Europa supuso la inserción de los conocimientos científicos en los diferentes procesos industriales, y de esta forma el caucho empezó a tener una importancia vital en la creciente economía del mundo. El uso del caucho como materia prima para la fabricación de llantas de bicicletas y automóviles, y también para las bandas de goma usadas en las cadenas de ensamblaje inventadas por John Ford, supuso una nueva fiebre del oro en toda la Amazonía, el Congo y más tarde en Indonesia, lo que dejó la devastación de gran parte de las selvas, hasta ese momento vírgenes, y una enorme cantidad de indígenas asesinados en el nuevo negocio mundial del caucho. Europa conseguirá una bonanza económica a costa de la muerte de miles de indígenas y la destrucción sistemática de la selva amazónica para satisfacer la necesidad mundial de caucho en la nueva economía. Desde el siglo XIX, la explotación desmedida de los distintos recursos en las selvas va a dejar como resultado un paisaje devastador, al diezmar los diferentes recursos naturales sobreexplotados, al igual que la flora y la fauna en estas regiones. Hacia comienzos del siglo XX, los caucheros de Brasil, Perú y Colombia empiezan una competencia feroz por la extracción del preciado líquido. En este momento, el empresario peruano Julio César Arana establece su empresa comercial Casa Arana en las regiones del Perú y Colombia, específicamente en el Caquetá y el Putumayo, esclavizando así a miles de indígenas que fueron forzados a trabajar en los barracones y caucheras.
Mañana pura que mata, mata. Mata, mata. Mañana pura que mata. Mở cái này nữa. Mở cây mà nó. Từ qua ta cái này liệu. Mà cứ bỏ cái đi tàu qua đây. Mở đi mà. Bỏ cái đi. Mà cứ bỏ cái. Bỏ cái ra vô này. Bỏ cái. Nó cái bỏ đó mà nó bỏ cái. Bỏ cây mà nó. Bỏ cây mà đây thế này bỏ cây mà nó. Bỏ đây là cho nó. Bỏ đây là chứ. Bỏ cây mà nó. 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 Manduka. Manduka, mach es nicht. Manduka, bỏ bè lên đi. Bỏ cái này cho nó. Bỏ cây mà nó. Tao biết mày đang nhanh chiến vấn đề. Bỏ cái này cho nó. Bỏ cây mà nó. Echt vom Sinn. Bỏ cây mà nó. Bỏ bè lên đi. Manduka, mach das nicht. Bỏ bè Manduka. Gib's her, Manduka. Gib's her. Bỏ bè con má nó đi. Bỏ bè Manduka. Bỏ bè. Gib's her, Manduka. Bajana. La Casa Arana empieza un importante negocio en la extracción y comercialización del caucho hacia Europa y Estados Unidos, razón por la cual el mismo Arana pidió dinero a Inglaterra para consolidar la empresa Casa Arana Incorporated, creando así un régimen de terror, violencia, muerte y devastación en compañía de otros caucheros locales asentados en estas regiones. El indígena Enokaji narra: estando allí, al papá de mi hermano lo mataron. Se llamaba Kwogi. Eran tiempos del cauchero Ordóñez. Allí cortaron la cabeza de él y la echaron en un canasto y la llevaron para donde estaban ellos. Entonces de allí ya quedamos huérfanos. La destrucción y violencia que dejó la Casa Arana marcó profundamente la relación de los indígenas con el hombre blanco. Este régimen de terror estuvo presente por casi 30 años hasta el estallido del conflicto armado entre Colombia y Perú, el cual logra finalmente expulsar a los peruanos de los territorios del Putumayo junto a Julio César Arana con su negocio genocida, pudiendo así liberar a las poblaciones indígenas de este terrible suceso. Paralelo a este escenario de terror y violencia de la selva amazónica, en el interior del país se buscaba hacer una serie de reformas que le permitieran al Estado desarrollar una mayor economía, entrando en las dinámicas liberales de desarrollo. Estas reformas buscaban una mayor productividad en todas las esferas sociales y es en este marco donde se empieza a consolidar la idea de formar colonias penales agropecuarias que buscaban dar una condena a todo aquel que infringiera la ley, pero también poder ampliar así la presencia estatal en las diferentes regiones del país consideradas como baldías. Es así como se consolidó la reforma para la apertura de las colonias penales, en donde los reclusos purgaron sus condenas realizando trabajos de agricultura, ganadería, plantación, pesca, caza, entre otros. La colonia penal del sur, bautizada más adelante como Araraquara, fue construida en medio de la selva entre el Caquetá y el Amazonas.
fue el lugar en el que al menos 5.000 colombianos purgaron penas de entre 2 y 9 años por distintos delitos como robo, extorsión, daño a propiedad privada, pero también fue el lugar donde se encarceló a presos políticos por las disputas entre liberales y conservadores. El penal se inauguró en 1938 y estuvo abierto por casi 33 años. Se ubica en medio de la Amazonía, lugar que acababa de ser testigo de la barbarie cometida contra las distintas comunidades indígenas de los Huitoto, Muiname, Andoque, Nonuña, Miraña, Bora, Yacuna, Matapí y Carijona. La apertura del penal supuso un trauma más para las ya devastadas comunidades que hasta ahora estaban pasando por la asimilación, el duelo y la reconstrucción de su tejido social tras la macabra experiencia de las caucheras. El ya fragmentado tejido indígena será nuevamente violentado al incorporar peligrosos delincuentes y asesinos de todo el país, trasladando la violencia nuevamente de las ciudades principales a la región amazónica. La curiosa ley de vagos, rateros y maleantes, la Ley 48 de 1936, supone un cambio en la concepción de las políticas carcelarias del país, ya que todo ciudadano que no estuviera vinculado a una producción activa de trabajo sería enviado al penal a purgar su condena por ser un vago que no servía al proyecto económico que quería construir el Estado. Así, esta persona debía ser reeducada con trabajo duro en las colonias. Don Tito, un antiguo trabajador del penal, comenta: la mayoría de los que llegaban a Araraquara eran por delitos contra la propiedad. Ese fue uno de los grandes errores del gobierno. Aquellas personas que por lo general habían cometido un delito de homicidio u otra clase de delitos diferentes al de usar la mala fe, robar o hurtar, eran precisamente de origen campesino. El otro delincuente era el vago, el maleante, el ratero. Y a estos precisamente los destinaban a las colonias para que cumplieran sus penas. En su mayoría, los campesinos que llegaron a Araraquara lo hicieron por esa gran dificultad de guerrilla o violencia que hubo de Girardot hacia arriba. Esa población era la que hoy en día se llaman guerrilleros. El penal de Araraquara estuvo proyectado para ser un lugar de alta seguridad, puesto que las condiciones de la selva hacían que fuera casi imposible poder escaparse de allí. Todo aquel que intentara fugarse estaba a la merced de un lugar agreste donde no había posibilidad de supervivencia alguna. La colonia penal fue diseñada para establecer 12 campamentos a lo largo del río Caquetá, integrados por el campamento de Angosturas, Puerto Arturo, Puerto Mosco, Puerto Arámbula, Geórgicas, Las Mercedes, Patio Bonito, Guaquirá, Perreras, Bellavista, El Yarí, La Playa, y cada uno de estos estaba formado por presos y guardianes diferentes, así como un trabajo diferente como pesca, agricultura, ganadería, porcicultura, pesca, trabajos mecánicos y manuales. María Gonza comenta: el más peligroso de todos los campamentos era el Angosturas, porque tenían que trabajar sembrando comida. Aquí venían muchos penados por asuntos de política. Del Tolima llegó mucha gente, después de que mataron a Gaitán, y hasta mucho después siguió llegando gente. Con esas peleas, esas guerras, comenzaron a coger gentes por allá en el interior. Venían doctores, venía toda clase de gente, esos aviones llegaban llenitos. Aquí había gente por hechos de sangre, pero de orden público, a los que se indicaban de guerrilleros. Vino gente del Tolima, del Llano,
del Huila, de Antioquia, de los Santanderes, de Venezuela. A las 5 era la levantada y la bañada, a las 7 el desayuno y a trabajar hasta la 1 de la tarde, trabajos de agricultura. Aquí la agricultura en ese tiempo se perdía. Por ahí enfrente de donde está ahora la policía, eso eran chagras, y chagras al lado y lado de presos civiles. Los sábados y los domingos se sacaba al puerto frijol, arroz, plátano, yuca, gallinas, papayas, piñas, aguacate, de todo, a precio regalado. Entre los presos se mataban, se dice que por asuntos de maricas. Por eso eran que más morían. En la isla, enfrente de las Mercedes, había mucha gente de esa. Esa isla fue la que destinaron para esos muchachos que eran como mujeres. También se mataban por la cuestión de juegos, por las apuestas. Una vez, aquí enfrente, estaban jugando y tomando guarapo los reclusos. Entonces los que estaban perdiendo cogieron y mataron al que estaba ganando. Se presentaban peleas casi a diario. Claro que no habían peleas de muertos seguidos, pero sí riñas a puño y otros que había que coger fierro y agarrarse. Yo, por lo menos, tuve aquí un caso muy berraco con un muchacho rolo, porque él me fue a robar y yo no me le aguanté. Quería llevarse mis vainas y yo no lo dejé. Esa vez me pegaron 2 puñaladas, pero grandísimas. Eso se me salieron las tripas. Yo las recogí y aquí en esa enfermería me atendieron. Yo también le casqué y lo echaron para Bogotá. Esas peleas se presentaban sobre todo cuando llegaban remisiones, porque había intentos de bajar a los recién llegados de sus cositas, o también por cuestiones de lugares para acomodarse y eso. La mezcla e interacción de hombres de varios lugares del país que pagaban sus condenas por haber cometido algún delito con las comunidades indígenas resultó dañina y perjudicial, como relata Negro Merey. Allá los indios más bien le tenían miedo al penado, un miedo terrible. Desde que el indio lograra ver primero al penado, el indio se escondía y lo dejaba pasar. Ese miedo venía porque se lo creó el mismo personal, porque algunos llegaban y abusaban del indio, les quitaban algunas cosas que ellos tenían, violaban a las indígenas, a pesar de que los indios allí son muy pobres. El penal de Araraquara estuvo en funcionamiento por 33 años, periodo en el cual un gran número de personas intentaron escaparse por las duras condiciones del lugar, rodeados por la densa selva, con trabajos duros, aislados y sin contacto con la sociedad. Es que el mapa en ese sector de Araraquara despista a cualquiera, porque el río tiene muchas combas y hay que conocer por dónde se acorta camino y todo eso. Usted puede andar mucho tiempo y llegar al mismo sitio o muy cerquita de donde estaba. Y había guardianes de esos que llamamos cazadores de hombres, que conocían muy bien todo eso. Cuando les avisaban de un fugado, preguntaban a qué hora se fueron y decían que mañana temprano salían a buscarlo y lo esperaban en tal parte, que por ahí tenía que pasar, y era preciso. Allá lo encontraban y lo mataban de una vez. Con ese sistema murió mucha gente. El penal de Araraquara fue oficialmente cerrado en 1971, ya que se demostró que la finalidad de reclusión, que consistía en corregir los actos desviados y purgar las penas por distintos crímenes, no sirvió para nada. Y esto sumado a la creciente política de humanizar a la población carcelaria, hace que el penal cierre definitivamente sus puertas, siendo la colonia penal que más duró en funcionamiento de las 4 en total que hubo en el país. Cuando se acabó la colonia, yo me enteré aquí que habían terminado con eso, que habían sacado toda la gente de allá. Por una parte, di gracias a Dios, porque es que eso era un infierno. El conflicto armado en Colombia ha durado más de 70 años. La constante lucha por controlar las redes de narcotráfico, la búsqueda por establecer una reforma agraria adecuada para el campesino y la lucha por una política más justa ha llevado a miles de personas a luchar en distintos bandos, generando así una ola de muerte y destrucción perpetua donde parece que la guerra no tiene fin.
pero como siempre, termina afectando y desplazando a toda la población inocente en medio del conflicto armado. Todavía, hoy nos preguntamos por qué vienen a las ciudades las comunidades indígenas a protestar, sin considerar la deuda histórica que tenemos como nación con todos ellos. Aún hoy, las comunidades indígenas están en medio de este conflicto armado, desamparados por el Estado y a su propia merced en este país convulso.